Hola, buenas noches a los que estuvieron en la alabanza y a los que se han de conectar ahorita. Amén. Hola, Araceli, buenas noches. Si los alcanzo a ver, si no, aquí me invento los nombres. Mari Villanueva, te estamos extrañando por aquí. Marcela, buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. En gloria, te veo. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre mío, te rogamos, Señor, que tú nos des conforme a tus riquezas en gloria en esta noche, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, Señor, y sabes que cada persona que esté conectada y cada persona que esté ahorita aquí, Señor, tú tienes la palabra para cada uno de ellos, Padre. Concédenos, Señor, que nos des esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Conforme al corazón de cada quien, Señor, te rogamos que en esta noche nos des, conforme a tus riquezas en gloria, en que seamos fortalecidos en el hombre interior, Señor, fortalecidos en el hombre interior, llenándonos de tu sabiduría, Señor. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Te pedimos, Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender a la esperanza a la que fuimos llamados, para poder entender las riquezas de la gloria de los santos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al libro de Mateo 13. ¿Quién más se conectó por ahí? Beatriz, ¿cómo estás, Beatriz? Bien que los alcanzo a ver desde aquí. Dice Mateo 13. A ver, vamos a ver estas parábolas. Dice Mateo 13, 24. Les refirió el Señor Jesucristo después de dar la parábola del sembrador y explicarla. ¿Sí? Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. O sea, de un hombre en su propio campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron también entonces los siervos de aquel padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene ahora cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recogen primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla
pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Y entonces, después dice en el versículo 36, después de dar otras parábolas, dice, entonces despedida la gente, porque después siguió diciendo el Señor, ven el versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido y es la mayor de las hortalizas, se convierte en un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Después en el versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo, ¿qué? Leudado. ¿Sí? Pati Castañeda, hola, buenas noches. Bere, ¿qué tal? Bere, qué gusto saludarte. También por ahí creo que anda Manuel Cepeda. O Lolita, les mando saludos. ¿Sí? Y entonces, dice aquí, siguiendo leyendo, en el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces terminó de hablar el Señor Jesucristo estas parábolas y vamos a referirnos a esta parábola con la que comenzamos, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo de este hombre y sembró cizaña en el trigo y se fue. Recordemos lo que le acabamos de leer, ¿no? Y entonces dice aquí en el versículo 37, vamos al versículo 36, versículo 36. Entonces, despedida la gente que había escuchado las parábolas, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque no la entendimos, Señor. Vuélvenos a explicar quién fue el hombre que sembró la buena semilla, quién fue el que sembró la mala semilla, quién fue cuando tú te diste cuenta que el que sembró la buena semilla dijo, no la vayan a quitar hasta que crezcan juntamente, pero cuando venga la siega, cuando se levante la cosecha, primero quiten la cizaña y la van a quemar, y el trigo lo guardan en mi granero. Eso fue lo que dice en la parábola, ¿no? Entonces, vemos aquí la explicación que el Señor Jesús le da a los discípulos. Versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del hombre. El campo es el mundo. ¿Sí? Es Egipto, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquí vemos que el Señor ubicó cada una de la parábola dándole su lugar a cada cosa, ¿no? Dijo, el que siembra la semilla, la buena semilla, es el Hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró, dice claramente y lo especifica quién es, el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, ¿sí? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin ¿de qué será el fin de qué? Del siglo, ¿sí? Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. El que tiene oídos, hoy para oír, oiga con los oídos espirituales. Amén. Así es que, tratando de ejemplificar esta revelación que nos da el Señor Jesucristo aquí, vamos a tratar de mostrarla. A ver si me giras un poquito el pizarrón, Yolito. Perdón, la cámara. Vamos a tratar de recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Estamos en los tiempos de gracia. Y es igual al siglo 6. ¿Por qué? Porque el siglo 5 es la ley. Yo lo puse al revés, pero está bien. Es la ley y es el siglo 5. Y después viene, aquí va a terminar, esto es el siglo 5, este es siglo 6, por lo tanto va a empezar el siglo 7. ¿Sí? Entonces dice el Señor, porque Él se está refiriendo mucho al fin del siglo. ¿Sí? Salió mujer, ¿verdad? Así es que leamos el versículo 37. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que siembra. ¿Sí? Este es el mundo, ¿no? El que siembra la buena semilla es ¿no se veía bien? Ahí está. Entonces leyendo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los que son hijos de reino. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Y la siega es el fin del siglo. Entonces, aquí hay una mala semilla metida en la buena semilla, ¿no?
y ambas crecen, pero no se pueden quitar porque están muy pegaditas una con otra, ¿no? Y entonces, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin de este punto. Aquí termina el siglo. ¿Sí? Ahí vemos que termina el siglo. ¿Sí? Dice, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. ¿Sí? De manera que como se quema la cizaña, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde lo va a recoger? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y estos van a ser echados ¿en dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No dice que los manda al Hades, los echa al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esta palabra que se siembra, ¿en dónde se siembra la palabra? Se siembra en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A ti te compartieron, te invitaron a la iglesia y vienes y te siembran en la iglesia. Pero viene el malo y siembra cizaña. ¿En dónde la siembra? En la iglesia. Viene el malo y siembra en la misma iglesia. Vamos ahora a Mateo 7. Mateo 7, 21. Dice Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, quiere decir que esta semilla que crece aquí, la cizaña es sembrada en la iglesia y crece. Y estos mismos de esta iglesia, ¿qué hacen? Vamos a poner aquí, en la iglesia, los malos. En la iglesia, los buenos. ¿Los malos hacen milagros? Sí. Sí. ¿Profetizan? Sí. Sí.
Dice, ¿echan fuera demonios? Sí. ¿Los buenos hacen milagros? Sí. ¿Profetizan? Sí. ¿Echan fuera demonios? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para Dios? Diferencia para Dios, porque dice, no los conozco. Es el fruto. Porque los malos dan un fruto malo. Y los buenos dan un fruto bueno. Esa es la diferencia. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:15. Guárdate de quién? Que profetizan, que predican en la iglesia. Y después vienen los alumnos y también profetizan. Y al profetizar hacen milagros, echan fuera demonios. Guárdate de ellos, porque ellos vienen a vosotros, aquí a la iglesia, ¿sí? Vienen a la iglesia, ¿sí? Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la única manera que los vas a poder identificar es por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde es donde damos el fruto? Fuera de la iglesia. Tu comportamiento afuera, con las demás personas, con tu casa, con tus hijos, con tus padres, con todo lo que tú has alrededor, ahí es donde das el fruto. Cuando viene el enemigo y allá afuera te tienta, cuando puedes estar aquí y alzar las manos, pero afuera te emborrachas. Cuando estás aquí muy bien y afuera dices groserías. Cuando estás aquí, todo lo haces en paz, pero allá todo lo haces en contienda. Entonces no estás dando fruto bueno. No te estás dejando transformar porque el Señor ya puso la buena semilla. Cuídate de los falsos profetas, porque vas a aprender de ellos y te vas a ir solamente con sus enseñanzas, pero si tú no estás con esas enseñanzas, no estás dando buen fruto afuera, vas mal. ¿Sí? Porque estos mismos dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir cuando venga la ciega, no los conozco. Y esto se va a presentar ¿cuándo? En el fin del siglo. O sea que pueden estar en la iglesia muchos, pero muchos no cambian. Y ahí están. Ahí están dentro de la iglesia. Y dicen los hombres que dicen, Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, porque pueden arrancar el trigo.
Déjenla ahí. ¿Sí? Y dice aquí, versículo 16, 7, 16, por sus frutos, o sea, por el fruto que den realmente, ¿a dónde? Afuera de la iglesia. ¿Dónde eres probado? Pues afuera de la iglesia. ¿Cuándo eres probado dentro de la iglesia? Cuando se te encarga un ministerio y te sale tu verdadero carácter. Pero lo importante de todo es que dices, yo necesito cambiar. ¿Qué necesito? Cambiar. ¿Quién tiene que revisarse a sí mismo y no engañarnos a nosotros mismos? Reconocer de todo corazón, el Señor me ha enseñado cómo son las cosas y yo no puedo cuando estoy allá afuera. Es doblar la rodilla y decir, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Porque tú me puedes llevar de bien en bien con la palabra que tú me has dado. Amén. Porque puede pasar los años y los años y los años y tú puedes seguir sin querer cambiar y afuera das mal fruto, aunque adentro estás aparentando buen fruto y no lo das. ¿Entiendes? Entonces, puedes estar en la iglesia y de repente se van a enterar todos de cosas tremendas que estás haciendo afuera. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los vas a reconocer. Por sus frutos los vas a reconocer. Pero lo impresionante es cuando Dios te transforma, se cumple lo del versículo 17. Así que todo buen árbol solamente da, ¿qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo, por más que se ponga la máscara, por más que trate de hacer creer que está bien, que en su nombre echa fuera demonios, en su nombre profetiza, en su nombre hace milagros, no lo va a poder sostener, la careta se va a caer tarde o temprano. Va a dar mal fruto afuera. ¿Sí? Me encanta a mí el versículo 18, cuando Dios te transforma. Mira, cuando tú le dices a Dios, Señor, quítame lo que te estorbe de mí. Pero de todo corazón se lo digas. No fingiendo. No porque yo ahorita te diga, vamos a orar y vas a decirle a Dios, yo quiero cambiar. No, quiero que tú lo hagas en tu lugar de oración, ahí donde tienes comunión con el Señor, ahí donde haces oración y de todo corazón decirle, mire, Señor, yo no puedo con esto, aquí fallo, Señor, cámbiame. Quítame lo que te estorba, que estorba, que no permite que yo pueda ser cambiado. Quítame. Porque mira, vamos ayer lo leíamos también, segunda de Timoteo. Dice segunda de Timoteo 2, vamos a leer esta parte. Dice, vamos a leer el 2:14. Dice, recuérdales esto,
le dice Pablo, le dice a Timoteo, recuérdale a la iglesia esto, exhortándoles delante del Señor, ¿a qué? A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Exhórtales en esto, que procuren con diligencia presentarse ante ¿quién? Ante Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Cómo te puedes preparar para la palabra de Dios? Escuchándola, congregándote, escuchando a Cristo en tus oraciones, leyendo la palabra en tu casa, escuchando predicaciones, en la manera que quieras. Es como puedes recibir la palabra y la semilla de la palabra, que te presentes como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, pero diles, exhórtales, que eviten las profanas y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad, o sea, lo contrario a la piedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? Y estaban en la iglesia. Estaban eran cristianos, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Versículo 19, para ti, para mí, ¿el fundamento de quién? De Dios. ¿Cómo está? Firme, o sea, Dios no ha cambiado, Dios está ahí en su trono diciendo, aquí está mi palabra. Métela en tu corazón, guarda, pídele. Al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Amén. Pídele al Señor. Tú eres el que conoces qué cosas debes de cambiar. No las escondamos, no las escondamos. Soy iracundo, me desespero, me irrito, veo cosas que no debo de ver, oigo lo que no debo de oír, hablo groserías, hago cosas incorrectas. O sea, reconoce tu error y dile al Señor de todo tu corazón, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo. Porque ya llevo tiempo aquí en la iglesia y no he cambiado, ¿sí? Sigo murmurando, por más que quiero evitar murmurar, me encanta que me platiquen algo y me meto en el rollo de qué hizo, quién otro, y estoy murmurando, y estoy juzgando también, Señor. Tenemos que reconocer nuestra debilidad, mis hermanos. Es muy triste saber que hay cristianos, varones, que llevan años y siguen viendo pornografía. Perdóname que lo diga. Pero es de tristeza todavía pensar que un cristiano se está escondiendo como si se escondiera se puede esconder de su mujer, se puede esconder de su mamá, de quien quieras, pero de Dios no se puede esconder y tienes que decir, Señor, quítame esto, esta situación que tenía yo en el mundo. Sigo murmurando, me encanta el chisme, estoy mal. Entonces, cuando tú le pides eso a Dios, el fundamento de Dios está firme, tiene un sello. Y el Señor te conoce, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, apártense de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Por eso en el versículo 20, y es un versículo que, híjoles, para mí, un versículo que es clave. Tú y yo somos esa casa grande, pero en una casa grande, yo soy una casa grande, pero no solamente tengo en mi carne utensilios, en mí no solamente tengo utensilios de oro y de plata, hay unos que soy muy buena gente con esto, ayudo a las personas, pero en mi casa soy así y azoto a todos. O sea, hay cosas buenas
y cosas malas. No solamente utensilios de oro y de plata, sino también tengo de madera y de barro. Y tú sabes cuáles son los de madera y de barro. Tú sabes cuáles son los que no sirven, porque unos son para usos honrosos, pero otros son para usos, ¿qué? Viles. Y aquí lo que está diciendo el Señor junto con la parábola que nos está mostrando, que cuando venga el fin del siglo, todos aquellos que no cambiaron van a ser echados en un horno, que serán las tinieblas de afuera. Todo por no tomar la medida. Cuídate de los falsos profetas que nada más traen doctrinas que no cambian. Recibe la doctrina que venga de Cristo. Amén. Por eso dice en el versículo 20, tú eres esa casa grande, donde tienes que reconocer que tienes cosas buenas y cosas malas. Y que las buenas son para usos honrosos y las malas son viles. Versículo 21, por eso dice aquí el Señor, así que si alguno que hace se limpia de estas cosas, de las viles, ¿cómo va a ser? Un instrumento para honra, un hombre santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estos son los que se llaman trigo. Amén. Son los que se están dejando transformar. Dejándose ¿qué? Transformar. ¿Por quién se dejan transformar? Por el Señor Jesucristo. Cuando tú te dejas transformar por el Señor Jesucristo, entonces te vas a convertir en un árbol que solamente da buenos frutos. No puede el buen árbol dar mal fruto. Ya no es careta. Ya no es una pantalla, ya no es alguien que es, digamos, la palabra más correcta, un hipócrita. Se oye feo, pero esa es la palabra más correcta. Finge ser bueno, pero en su corazón es malo. Dices, reconócelo y Dios te va a cambiar. Y Dios te va a cambiar. Vamos a regresar entonces a Mateo 13, para poder seguir discerniendo esta parábola. Ahora vamos a leerla primero como la dijo el Señor y luego como le explicó. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su... ¿En dónde? En su campo. Es donde la siembra, ahí donde alabamos a Cristo, donde Él es la cabeza, ahí donde Dios envía bendición. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre la buena semilla y que se va. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y cuando salió la hierba y dio ¿qué? Fruto, ¿sí?
Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Quiere decir que el enemigo está buscando meterse ¿en dónde? En la iglesia. En las iglesias. Su función es desviar a toda la iglesia, trayendo malos profetas. Guárdate de los falsos profetas, ¿no? ¿Cómo dice el versículo? Guárdate de qué? Sí, de los falsos profetas. ¿Sí? Y entonces, un enemigo está hecho, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos, y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Porque aún los que están en el trigo están cambiando. No vas a saber así con hay muchos que son trigo, pero están en este momento deseando, cámbiame, Señor, cámbiame. Porque aún siguen batallando con la tentación y llegan a caer, pero Dios es misericordioso. Versículo 30. Dejen crecer juntamente lo uno, otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla. ¿En dónde? A los de la iglesia. Pero recoger el trigo en mi granero, es el reino de los cielos. En mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo llega la palabra a la iglesia? Cuando un predicador predica, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando Dios los está usando para que llegue esa palabra. Amén. Quiere decir que los otros, aunque usen la palabra, la están usando ellos y no Dios está usando al predicador. Y entonces dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. O sea, aquí se siembra en todos lados, se siembra la palabra en la iglesia. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. El que decidió cambiar. El que decidió, Señor, cámbiame. La cizaña son los hijos del malo. ¿Que no quieren qué? Cambiar. El enemigo que la sembró es el diablo. Es el que viene con todo el deseo de meter división en la iglesia, de que crezca su cizaña y llevarse a todos los que pueda. ¿Sí? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es cuando termine el siglo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. El fin del siglo. ¿Sí? Entonces, todos vamos a ir a dormir. O sea, cuando tú dejes el cuerpo, muchos cristianos van a dormir.
Pero cuando venga el Señor, las vírgenes que estuvieron preparadas, que tomaron su aceite, van a entrar a las bodas con el Señor. Las otras no entrarán a las bodas y les van a decir las otras, vayan a comprar aceite, ¿sí? Y cuando regresen con el aceite, para que no nos falte a nosotras, ustedes vayan a comprar. Y se fueron a comprar el aceite. Es el fin del siglo. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde lo va a recoger? A todos los que sirven de y a los que hacen iniquidad, a todos los que están en su iglesia, pero que hacen iniquidad, que están en la iglesia, que nacieron de nuevo, que tuvieron al Espíritu Santo, van a ser tropiezo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. ¿Quién es el que sirve de tropiezo? Pues ese profeta falso, ¿sí? ¿Y quiénes son los que hacen iniquidad? Los que están siguiendo su doctrina, los que no quieren cambiar. Dice el versículo 42, y en el fin del siglo los van a echar ¿en dónde? En el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate que no está hablando de los del mundo. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de los cristianos. De los cristianos está hablando. Y entonces, hola Eve, ¿cómo estás, hija? Versículo 43, bien importante. Ese es el punto que a mí me... Entonces los justos, ¿qué va a pasar? Como el sol, ¿en dónde? En el reino de su Padre. Aleluya. Los justos van a ir al cielo, al reino de su Padre. Este es el reino de nuestro Padre. Y aquí resplandecerán. Fíjate una cosa bien importante. ¿Qué es resplandecer? Emanar. Emanar dentro de ti. Estás resplandeciendo, o sea, está saliendo dentro de ti luz. ¿Sí? Los justos, ¿qué? Resplandecerán. No dice que serán iluminados con la gloria de Dios, saldrá de ellos la gloria de Dios. ¿Me entiendes eso? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y por eso dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos, oiga. Oiga esta verdad. Dio la parábola, la explicó con más detenimiento y no hay otra. Se está refiriendo a este siglo. ¿Cuándo empezó este siglo? Con la llegada del Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Ahí pudimos ser salvos. Ahí pudimos tener al Espíritu Santo. Ahí podemos tener un espíritu nuevo. Ahí podemos entender los misterios. Ahí es en donde se habla los misterios. Vamos aquí a 1 Corintios.
Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos, dice el apóstol Pablo, ¿qué hablamos nosotros? Sabiduría de Dios. ¿Por qué hablamos sabiduría de Dios? Porque viene del cielo. Porque el Espíritu nos las da. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿cómo estaba? Oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos, siglo 5, siglo 4, siglo 3, siglo 2, Dios la predestinó ¿para qué? Para nuestra gloria. ¿Para qué la predestinó el Señor? Para poder resplandecer. Para poder resplandecer. Amén. Por eso podremos resplandecer. Así es que, mi hermano, ubicando esta parábola, corresponde a todo este tiempo. Amén. Reconoce tus propios errores. Pídele a Dios que Él te cambie. Con un corazón dispuesto, cámbiame, Señor, y el Señor te va a cambiar. Pero te va a cambiar a través de su palabra. Para que Él te dé de su sabiduría y te llenes de sabiduría e inteligencia espiritual. Para que te limpies de aquellas cosas que no sirven, para que seas para honra, santificado, útil a Dios, y entonces cuando venga el fin del siglo, tú irás a resplandecer para ir al cielo. Y los demás irán a las tinieblas de afuera, que se llaman también la tribulación. A los de la iglesia. Es triste, hermanos, cuando ves hermanos que llevan años y años y no cambian. Es feo decirlos, pero son la cizaña de la iglesia. Porque así lo dice la palabra de Dios. Cambiemos, mis hermanos. Cambiemos porque estamos en tiempos de gracia. Cambiemos porque cuando venga el fin del siglo, ahí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Será salvo? Sí, aunque así como por fuego. ¿Amén? Y toda la Biblia cuadra, toda la Biblia cuadra. Fíjate, estamos hablando hoy, el día de hoy nos dio el Señor este versículo de que yo lo leí hace rato, venía pensando en él, es resplandecer. Los justos resplandecerán como las luces. También en Daniel. Vamos a leerlo rápidamente. Daniel, que es Daniel 12, creo que es el último capítulo de Daniel. Ahí está profetizado cuando a Daniel le dice el Señor, mira, tú ya descansa, vete a dormir. ¿Sí? Dice Daniel 12, ¿qué? No es el... sí, sí. Dice Daniel 12:2. Bueno, vamos a leer 12:1, vamos a leerlo rápido, ya se nos está terminando el tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia. ¿Sí? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, que ya se fueron, o sea, están dormidos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿sí?, serán despertados, unos para qué y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sí? Así es que toda la Biblia cuadra, mis hermanos. Toda la Biblia cuadra. Todo corresponde a una cosa, ¿ve? Daniel corresponde a la profecía que estamos viendo. Estamos en tiempos, mis hermanos, de gracia. Estamos en tiempos de gracia. Aprovechemos ser transformados. El tiempo camina muy rápido. Parece que hace un ratito estábamos levantándonos en la mañana y ya nos vamos a ir a acostar otra vez y ya se fue un día más. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Te invito a que cierres ahí tus ojos. Yo voy a invitar aquí a los que estamos aquí en el saloncito de Valle, que nos pongamos de pie y le demos gracias, Señor. Y si está en tu corazón, decirle a Dios lo que tú sabes que está mal delante de Dios, es el momento que se lo digas de todo corazón y le digas al Señor, quítamelo, Señor. Cámbiame, quítame estas cosas que estorban, Señor, porque yo no quiero ser cizaña. Cierra tus ojos, dile de todo tu corazón, Señor, quítame lo que no está bien, Señor. Quítame lo que no te agrada, Señor. Yo reconozco mis errores, mis fallas, mi carne, que aún cosas heredé de mis padres. Porque el que es nacido de la carne, carne es, y ahí venía también el pecado desde mis padres. Quítamelo, Señor. Quítame, Señor, todo lo que te estorbe, Señor. Arranca de mí, Señor, todas esas cosas que no sirven, Señor, para que solamente con tu palabra, Señor, pueda yo ser transformado para ser ese árbol que no puede dar fruto malo, que ya no puede dar fruto malo, que solamente da fruto bueno, Señor, para que cuando venga el fin del siglo, porque muchos ya estaremos durmiendo, quizás nos toque estar en cuerpo, pero quizás nos toque estar dormidos. Cuando venga, Señor, en tu reino, tus ángeles, Señor, nos lleven a tu reino, Señor. A tu reino, a tu campo, ahí, Señor. Ahí nos lleven, Señor, donde resplandeceremos de la gloria que has puesto en nosotros. Porque nos diste todo para poder ser transformados. La gloria que me diste, le dijo el Señor Jesucristo, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, Señor. Para así como tú y yo somos uno, Padre, ellos sean uno y ellos en nosotros, y poder resplandecer tu gloria, Señor. Deseamos, Señor, deseamos ser transformados. Quítanos todo lo que estorbe, Señor. Quítanos todo. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal. Señor Todopoderoso, ten misericordia de todos aquellos que con corazón limpio están pidiendo ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, me da mucho gusto todos los que se conectaron. Dios me los bendice. ¿Sí?
Ahora estamos ahí pendientes con todas las cosas que estamos haciendo. Amén. Bye, mis hermanos. Les mandan un saludo aquí desde Valle.